vuelta para discutir, debatir sobre un tema sensible. Cuando invocó y aplicó la ley antiterrorista en su gobierno anterior, la presidenta Bachelet fue criticada. Cuando la invocó y la aplicó el presidente Sebastián Piñera, fue cuestionado. Cuando la presidenta Bachelet decidió no aplicarla en este gobierno, también fue cuestionada. Ahora, la apliquen o no la apliquen, la ley antiterrorista en sí mismo tiene un problema y ha quedado en evidencia hace harto rato ya. No está sirviendo porque de la manera en que la conocemos no resulta efectiva. A eso, adicionalmente, se agrega otro problema. Nuestra Agencia Nacional de Inteligencia no le está haciendo honor a esa última palabra, al menos al momento de tener que entregar antecedentes útiles y que sean además inteligentes como para poder dar con quienes son los responsables de la colocación de artefactos explosivos o que tengan comportamientos delincuenciales, extremistas o, como vimos hace una semana, terroristas. A partir de ahí surgen dos debates que debieran tener una concreción a partir de fin de mes, con presentaciones que se hagan para mejorar la ley antiterrorista actual y también dotar de más recursos y también de agentes encubiertos a la Agencia Nacional de Inteligencia. Este último punto, sin embargo, ha levantado una gran controversia porque quienes consideran que deberían depender de las policías y no de este organismo. Bueno, vamos a conversarlo con nuestros invitados esta noche. Ya vamos a sintetizar la historia de lo que ha sido las últimas horas de debate en torno a esto, pero antes quiero presentar a quienes están sentados con nosotros aquí en el panel. Le quiero agradecer al diputado y secretario general de la UDI, Javier Macaya, por acompañarnos este lunes. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Matías Walker, diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Gracias por estar aquí, bienvenido. Cristian Cruz, abogado de Derechos Humanos. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. David Rosovsky, asesor de Seguridad Pública y Prevención. Gracias, David, también por estar aquí. Muchas bienvenido. Buenas noches. Sinteticemos lo que ocurrió con una serie de declaraciones durante la jornada en la nota de Rodrigo Cid. El bombazo en la estación Escuela Militar cambió radicalmente la mirada sobre la seguridad interna del país. Para la autoridad no hay ninguna duda de que el atentado fue cometido por un grupo terrorista. Y ante el nuevo escenario se presentará un proyecto de ley para reformular completamente la Agencia Nacional de Inteligencia. Entre las novedades se contempla dotar a la ANI de agentes encubiertos, una figura que ya fue utilizada durante la década del 90. Recurrí a esa figura en numerosas oportunidades y permanentemente, sobre todo durante principios de los 90, del 90 al 96, 97, porque estábamos enfrentando una situación muy difícil. En inteligencia también se opera con informantes. Se trata de civiles que entregan antecedentes sobre la actividad de grupos subversivos. Por ejemplo, alertan a la policía si alguien tiene en su poder elementos para fabricar una bomba. Los encubiertos, en cambio, tienen capacidad operativa y se infiltran en organizaciones criminales. Están en contacto permanente o pasan a formar parte de grupos que están en acción y después se informará a sus autoridades correspondientes de quiénes son, qué piensan, qué es lo que van a hacer, con qué recursos cuentan. El tema de la nueva ANI fue analizado durante el comité político de este lunes en La Moneda. Todos los presidentes de partidos manifestaron su disposición de contribuir a llevar adelante las reformas que son necesarias para que la democracia chilena cuente con herramientas para que no queden en la impunidad conductas terroristas. Cuando hablamos de enfrentar el terrorismo estamos diciendo algo muy simple: ¿cómo otorgamos mayor protección a los ciudadanos? De quién dependerán los agentes encubiertos es algo que todavía no está definido. La Fiscalía no tiene, no va a tener y no le interesa tener agentes de inteligencia. Lo que hemos pedido dentro del plan de fortalecimiento que está trabajando es tener unidades de análisis criminal. Y esas unidades de análisis criminal investigativo consultan o necesitan analistas. Nada que ver con agentes de inteligencia. Para el exministro Belisario Velasco, los encubiertos tendrían que reportar directamente a Interior, a través de la ANI o de las policías. Razonando se llega a la conclusión que son indispensables, sobre todo cuando se desconoce quién es la persona o el grupo o el colectivo que está actuando en función de atentar contra la seguridad pública. El proyecto sobre la reforma a la ley de inteligencia será enviado a fines de octubre al Congreso Nacional. Yo soy absoluta y completamente partidario que existan agentes encubiertos en la ANI, pero tengo una diferencia sobre de dónde deben provenir. Esos agentes encubiertos
deben provenir de carabineros o investigaciones, sean funcionarios activos de las policías. El tema de las infiltraciones, de las delaciones compensadas, todo lo que conocemos en materia de política comparada, de legislación comparada, ¿no? Toda democracia en el mundo con apego al Estado de Derecho tiene métodos adecuados y eficaces para combatir el terrorismo. Un tema que será materia de debate. Tanto las nuevas facultades operativas de la ANI como la figura de los agentes encubiertos para combatir el terrorismo. Vamos al tiro con la conversación y empezó a preguntar al diputado Walker primero. En términos generales, la mirada suya, le voy a hacer la misma pregunta también a Javier Macaya, porque esta es una mirada política, ya vamos a ir a la otra mirada también, pero la política es muy relevante porque es donde está radicada hoy día la discusión. ¿Qué es lo que nos hace falta en su mirada para poder avanzar y decir, mire, tenemos un sistema robusto con musculatura para poder detectar tempranamente o a tiempo comportamientos delictuales, terroristas o extremistas? Bueno, yo creo que tenemos que tener, Juan Manuel, una agencia de inteligencia que no esté castrada. Yo creo que esta agencia de inteligencia nació castrada, nació con muy pocas facultades, por la desconfianza de lo que fue el rol del organismo de inteligencia durante la dictadura y también quizás por lo que fue el rol de la oficina, el gobierno del presidente Elwin. Entonces, nació bajo sospecha la Agencia Nacional de Inteligencia. Y nosotros creemos, los diputados de la democracia cristiana, que toda democracia moderna tiene derecho a protegerse del terrorismo con una agencia nacional de inteligencia que tenga atribuciones, porque si no, ¿para qué vamos a tener una agencia nacional de inteligencia? Y eso significa una agencia nacional de inteligencia que tenga autonomía, que tenga agentes con facultades operativas. Ojo, estas facultades pueden ejercerse con control jurisdiccional, por ejemplo, con autorización de un juez de garantía, de un ministro de corte, pero tienen que tener facultades operativas y tienen que operar con autonomía. Y en ese sentido creemos que hay que fortalecerla. A esos agentes no se manden solos, digo no se manden solos teniendo el jefe, ya sea la policía o el director de la agencia, sino que usted dice para dar esa cierta garantía, eventualmente pasar por otro poder. Tienen que estar bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y eso significa? Creemos que es muy importante que el Ministerio del Interior siga siendo de Interior y crear un Ministerio de Seguridad Pública y que la Agencia Nacional de Inteligencia esté dentro de este Ministerio de Seguridad Pública y que opere con autonomía del resto de las policías, primero para proporcionar información al Ministerio y segundo para proporcionar medios de prueba al Ministerio Público. También hay que fortalecer el Ministerio Público. Ya, perdón, pero las policías deberían depender, según su criterio, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy día las policías dependen del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública y en mi juicio deberían pasar a depender de un nuevo ministerio que sea solo de Seguridad Pública. Perfecto. ¿Y los agentes deberían rendirle cuenta a la agencia o a la policía? Porque ahí está radicada hoy día la discusión. Al Ministerio de Seguridad Pública. Directamente al ministro. Es muy importante en una democracia moderna que operen con autonomía, pero con control jurisdiccional. Perfecto. La misma pregunta entonces, diputado Macaya, porque aquí empezamos a tratar de entender desde el punto de vista político, hace una descripción el diputado Walker del entender de su partido y el del propio. ¿Cuál es el suyo? A ver, a mi entender, y es una visión que hemos compartido con otros parlamentarios, primero hay un asunto de focalización, de dónde somos capaces de emplear los recursos en una cuestión tan importante donde hay acuerdo nacional que es fundamental actuar con unidad y con mucho énfasis en combatir el terrorismo, pero focalizar los recursos. ¿Y qué dice esto? Que llevamos años, y el Ministerio Público lleva años pidiendo más recursos en un plan de fortalecimiento del Ministerio Público. No hay recursos para todo. Dotar de más recursos a carabineros, a investigaciones. Mi visión es que es necesario tener agentes encubiertos. Pero yo discrepo, como decía el senador Espina, no solamente de la dependencia que sea directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en este caso, sino que sea de un órgano que es coyuntural a la política también, que en este caso es un ministerio. A mi juicio tiene que ser por un asunto de focalización primero, gastarnos los recursos en agentes que puedan trabajar para las policías como órganos coadyuvantes del Ministerio Público, tanto el Ministerio tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros. ¿De quién debería depender entonces, para entender bien lo que me está diciendo? Fundamentalmente de Carabineros, pero que no de Carabineros, que no pase, o sea, el Ministerio del Interior tiene como función la coordinación de las políticas de seguridad pública.
pero que no directamente hayan agentes encubiertos directamente en la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es su temor? Mi temor es que finalmente puedan terminar, y esto ocurre en otros lugares. Si yo te hago la pregunta a ti, Juan Manuel, hoy día, ¿qué está haciendo? ¿A quién está investigando hoy día la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué carpetas manejan? ¿Con qué fines? ¿Qué colaboración ha prestado la Agencia Nacional de Inteligencia con esta dependencia más bien política a los órganos de investigación que tienen que ser ojalá lo más separados de la coyuntura política? En este caso es el Ministerio Público el que nosotros tenemos que fortalecer, y fundamentalmente sus brazos de investigación, que es la Policía de Investigaciones y Carabineros. Y la tercera coyuntura... Perdón, es que diputado, es que para entender bien lo que me está diciendo, el temor que usted tiene es que se utilicen los agentes encubiertos con fines políticos. Evidente, o sea, no, es un temor que yo creo que ¿Ese es su temor? Absolutamente, Okay. Tiene que ver con la utilización que se le puede dar a una institución que depende del gobierno de turno. Y solamente una tercera cosa. Déjame, que no me va a avanzar más rápido si tenemos tiempo en este programa. Diputado Walker, ¿no le produce temor también lo que dice el diputado Pacaya, que eventualmente en un gobierno que podría ser de un color político al suyo, a la nueva mayoría, se utilizan los agentes encubiertos con sentido político? No tengo ese temor, Juan Manuel, porque finalmente el responsable de la seguridad pública es el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. El responsable de si existen o no actos terroristas, de que se juzgue a los responsables. Tal como el ministro Ginzpeter fue responsable porque no hubo medios eficaces para comprobar culpabilidades en el caso Bomba, al ministro Peñailillo se lo va a juzgar por la opinión pública a este gobierno por los resultados en esta investigación y por desbaratar estos órganos terroristas. Por lo tanto, si vamos a ser responsables del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública, por lo menos démosle las herramientas para poder perseguir el terrorismo. Vuelvo, y eso es básico Macaya, en cualquier democracia moderna. Que me dejó pendiente el tercer punto, es que era interesante hacer el contrapunto allí. Yo creo que las herramientas del Ministerio del Interior en una buena coordinación con el Ministerio Público, con las policías, las tiene. Y hay una tercera cuestión que tiene que ver con qué tipo de agentes vamos a infiltrar. Gente que venga del mundo civil, gente con preparación policial, militar. O sea, si a mí me dicen que va a ser la institución policíaca, Carabineros, investigaciones, hoy día tenemos inteligencia en las Fuerzas Armadas también. Y esa inteligencia eventualmente también, la pregunta es, ¿la Agencia Nacional de Inteligencia va a tener infiltrados que los va a poder definir con criterios? Me genera un reparo también técnico respecto a la competencia de esos agencias. Y se empieza a cruzar ya esto con una cuestión que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, un tema que ya voy a abordar inmediatamente con el abogado Cruz. Antes le quiero preguntar, David, también tratemos de mirarlo desde la experiencia de quien es asesor de seguridad pública y prevención. ¿Qué cosas debiéramos hacer para dotar de esa capacidad, de esa musculatura a nuestros organismos de inteligencia y a nuestras policías? Sí, bueno, primero en Chile tenemos bastantes agentes de seguridad que son capaces de infiltrarse en distintos grupos terroristas o grupos anarquistas o como le quieran llamar. Tenemos, primero que nada, 5 grupos dentro de todas las Fuerzas Armadas y las policías. Tenemos la PDI, Carabineros y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, en las cuales tenemos que aprovechar toda la inversión que ha hecho el país en este recurso humano que es valiosísimo para poder hacer esta función. Mi manera de ver, nuestra manera de ver es que no debemos crear un sexto organismo de inteligencia para poder hacer la función que debe tener la ANI. La ANI debe ser un ente coordinador, o más allá puede ser un organismo que coordine y que tenga en comisión de servicio personas, recursos humanos de estos organismos. Es decir, perdón, lo que me está diciendo es que esos agentes en la práctica existen, tendrán otro nombre, pero que en el fondo personas especializadas ya están, y lo que debería hacer la ANI es reclutarlo y trabajar con ellos también. Por supuesto, tenemos Dipolcar de Carabineros, tenemos la PDI y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, la Naval, la Fuerza Aérea y el Ejército. ¿Qué están haciendo ellos hoy día? Lo pregunto porque si tenemos esas personas, ¿cómo nadie entregó esos antecedentes que efectivamente indicaban que íbamos a tener un atentado terrorista? Bueno, cada organismo, las Fuerzas Armadas tienen un foco específico en lo que es inteligencia, y Carabineros y la PDI también. Entonces habría que preguntarle más bien a ellos. Pero según usted asesor, ¿algo me podrá decir más o menos en qué están trabajando 5 grupos distintos? Sí, bueno, las Fuerzas Armadas están más enfocados en defender y en proteger lo que es las fronteras del país, la FACH el aire, como sabemos, la Naval por la parte mar, y el Ejército por la parte fronteras también. Entonces nos quedan lo que son las policías, y en este sentido Carabineros está muy enfocado, y al igual que la PDI, en los temas de drogas y en los temas anarquistas, pero recordemos, por mucho tiempo también no fue el core business de las policías y de la ANI justamente el tema bomba. Entonces ahí se perdió tiempo, ahí se perdió nexo.
Hoy día infiltrar un agente son meses o años en poder estar en algún grupo de estos para poder tener información. Se habla también mucho de los colaboradores. Los colaboradores también son gente que está dentro de estos grupos, que salen a colaborar con las policías. Entonces, no es llegar y decir, ok, creemos agentes encubiertos o creemos colaboradores. Lo único que me salta como duda a partir de esta respuesta que usted me está entregando, David, es si esto es tan así, ¿por qué tuvo que Carabineros al día siguiente del ataque terrorista en el subcentro salir a anunciar la creación de una dirección de inteligencia? Bueno, esto estaba pensado de antes. La dirección de inteligencia hoy día existe en Carabineros y ha existido siempre. Por eso le pregunto. Que es la dirección que tiene a cargo Dipolcar. Pero acá lo que hicieron fue unir lo que es el combate a las drogas, en lo que es inteligencia, en lo que era inteligencia de la Dipolcar y otros aspectos más de inteligencia que están dando vueltas en otros organismos dentro de Carabineros también. ¿Qué es lo que es? ¿Un reordenamiento, una reagrupación, una reagrupación, un ayornamiento o una respuesta, una reestructuración o una respuesta política? Es una reestructuración que venía pensada de antes. Incluso más, sabemos que ahora cuando hayan cambios dentro de los generales y suban oficiales, se crean 5 departamentos más o 5 direcciones más dentro de los generales. Entonces, es una organización que venía ya pensada hace bastante tiempo con el aumento de los 1.200 PDI y los 6.000 carabineros. Entonces, no es una reacción, sino que quizás se adelantó un par de meses, pero esto estaba pensado de antes. Voy ahora con el abogado de Derechos Humanos, Cristian. Aquí hay un tema también que es interesante, porque uno se pregunta cuánto de esta discusión colinda con el respeto a los derechos humanos, precisamente porque estamos hablando de agentes encubiertos y por lo tanto, precisamente por su definición, bien poco sabe la población qué es lo que realmente pueden estar haciendo y cómo podrían estarse al mismo tiempo violando los derechos humanos. Bueno, la experiencia que hay lamentablemente en Chile nos invita a tener una profunda desconfianza, a estar en desacuerdo. Aquí tengo un cuaderno que tiene un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se da cuenta que los agentes infiltrados de la CNI infiltran a un grupo del Partido Socialista y ellos mismos invitan a que esos militantes cometan delitos. Los agentes ¿En qué año? Esto está del año 82. Ya, pero ¿no será un poco injusto comparar organismos de inteligencia que más bien fueron represivos durante una dictadura respecto de cómo opera una democracia? Es injusto en la medida que hay una depuración, pero esa depuración no existe. O sea, aquí mismo acabo de escuchar, mire, hay una profunda expertise de los grupos de inteligencia del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. ¿Cómo lo hicieron? Atacaron a la población civil, violentaron sus derechos fundamentales. En esta carpeta, incluso yo no sé la efectividad, aparece una infiltración al Partido Radical por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército el año 91, estamos hablando de plena democracia. Por lo tanto, lo que usted está diciendo es que por de pronto no quiere agentes de inteligencia que estén vinculados a organismos militares. No, y agentes encubiertos tampoco. Aunque sean estos civiles y dependan de un ministerio político. No, porque lo más parecido que hemos tenido son los testigos, una especie de testigos colaboradores, testigos encubiertos, testigos sin rostro. Y cuando se hizo la modificación a la ley antiterrorista el año 2011, el único condenado tras eso justamente resultó el testigo protegido. El único condenado por ley antiterrorista desde la modificación del 2011 es el testigo protegido que tenía el Ministerio Público, es decir, un verdadero fiasco y fracaso. ¿Cómo se avanza entonces en poder dar con grupos que objetivamente están colocando bombas y que fueron capaces de hacer un atentado terrorista el lunes pasado? ¿Cómo se avanza entonces en una indagatoria si hasta ahora nuestras herramientas no son suficientes? Bueno, el problema radica en una ineficiencia del Ministerio Público, en las policías, en dar con estos hechos y en adelantarse. Por lo tanto, no ¿Cómo pero es que la respuesta es muy genérica. ¿Cómo se adelantan si no pueden hacer inteligencia? No, si han hecho inteligencia. Pero ¿de qué manera entonces? Si no es con agente encubierto, ¿cómo? Bueno, esa es la pregunta justamente, porque cuando hemos encontrado carabineros de civiles en las marchas, ya con instructivo de cómo tienen que actuar en contra de estudiantes, es perder, lo que dijo el diputado, el foco. Los recursos son pocos. Entonces, si nos dedicamos a perseguir estudiantes de 14 a 18 años y estigmatizamos al pueblo mapuche, evidentemente que se deja un amplio espacio para que otros grupos ya puedan actuar cuando el grupo mapuche y el grupo de los estudiantes actúan a la luz del Estado democrático. Ahora, aún así no me responde la pregunta. ¿Cómo debiera hacerlo entonces? Me está diciendo lo que no quiere que hagan. Sí. Yo le estoy preguntando lo que usted cree que deben hacer, que es diferente a la pregunta. Yo creo que esto se tiene que discutir, que esto no puede ser en caliente, es muy peligroso, esto nos va a llevar a soluciones que
que no van a estar acorde a un Estado democrático y lamentablemente no tengo soluciones mágicas. Pero sé que usted no me las pide, pero no estoy viendo soluciones mágicas, le estoy preguntando si usted se ha formado la convicción legítima y genuina, por cierto, de que no hay que tener agentes encubiertos, que hay que avanzar en inteligencia. Le pregunto, dado que usted tiene una mirada comparativa además, si es que existe algún ejemplo en alguna parte del mundo de cómo debiera trabajar inteligencia entonces la policía, porque además lo circunscribe solo a la policía y no a los otros estamentos militares. Sí. Por eso le pregunto, en concreto. Con personal, con análisis y con recursos. Es decir, al mismo Ministerio Público, y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Sabas Chaguán, y por algo el Ministerio Público dice, no nos interesan los agentes de inteligencia, fíjese el temor que él tiene. Es una institución del Estado que dice, momentito, no me gusta. Eso es una luz roja. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, analicemos, pensemos. Hay un decálogo de la Policía de Investigaciones, que es investigar para detener. E investigar es pensar, es razonar y ser respetuoso. Ahora, en estricto rigor, la argumentación que entrega el abogado diputado Walker también la han esgrimido algunos parlamentarios de la nueva mayoría. Por ejemplo, la diputada Carol Cariola, que ha señalado que recuerda a agentes encubiertos a figuras de la CNI y de la DINA. ¿Cómo se compatibiliza efectivamente un temor que es genuino también y que afectó a un sector político del que además usted hoy día es parte, es decir, que convive dentro de la nueva mayoría en décadas anteriores? Yo insisto, Juan Manuel, la democracia tiene derecho a defenderse del terrorismo y esta lucha hay que darla sin ambigüedad, hay que darla con decisión. No podemos seguir pensando en los organismos de inteligencia de la dictadura. Ahora estamos en democracia, 25 años después, y al igual que todas las democracias modernas del mundo, podemos tener servicios de inteligencia que operen con autonomía, con control jurisdiccional, pero esto hay que enfrentarlo con decisión. Por eso yo apoyo al ministro del Interior que ha planteado este tema. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo pidiéndole a la Presidenta de la República que esto pueda ser incorporado en un proyecto de ley, y esto es algo independiente, y tomo lo de Cristian, del fortalecimiento del Ministerio Público, que es fundamental, y por eso las declaraciones del fiscal nacional. Él está en otro tema, que el fortalecimiento del Ministerio Público, tiene toda la razón, porque cuántos parlamentarios han salido y hemos salido estos días pidiendo fiscales con dedicación exclusiva, pero hoy día cada fiscal tiene que investigar 2.000 causas al año. Claro. Entonces es fundamental fortalecer el Ministerio Público. Se nos han ido 200 fiscales en los últimos años porque no tienen carrera funcionaria. Hubo un error el año pasado porque se votó en contra algunos artículos de un proyecto de ley que hoy día está en el Senado. Yo le he pedido al gobierno que le ponga suma urgencia a ese proyecto de ley. Tenemos que aumentar el número de fiscales. Tenemos que tener fiscales especializados en la persecución penal del terrorismo. No quiero recordar nuevamente lo que fue el caso Bomba, pero ahí hubo un fracaso en la persecución penal, entre otras cosas, porque el ministro Hinspeter desbarató el equipo de fiscales que estaba investigando el caso, se llevó al fiscal Peña al Ministerio del Interior, con lo que además politizó el caso. Y algunos de nuestro sector también cometieron un error, que fue hablar de montaje en el caso Bomba. Era un tema súper serio que había que tomárselo de manera seria y no había que hablar de montaje, porque eso es falta de rigor finalmente. La primera parte de la que mencionan en este último aspecto, esa mención que hace el ministro Hinspeter, disiente allí el diputado Macaya, hace un gesto como que no está de acuerdo. Le voy al derecho ahí. Seguramente. El foco de investigación del caso Bomba, o sea, uno puede coincidir en que se politizó, o sea, es cosa de revisar las declaraciones de aquellos tiempos. Yo hago la excepción con el diputado Walker porque efectivamente yo no lo vi haciendo ese tipo de declaraciones, pero o sea, de un nivel de beligerancia política, y en aquellos tiempos o sea, se hicieron presentes cosas que hoy día todavía las tenemos como problemas. En la etapa probatoria, en la etapa de la inmediatez que se requiere hoy día en el ámbito procesal penal, tanto carabineros, policía de investigaciones están bien limitados a la prueba que pueden colaborar y a la prueba que pueden aportarle al fiscal en el ámbito de la investigación. No sé si tú sabes, pero hoy día tú no puedes apelar en una resolución que dicta el juzgado de garantía a la prueba que se declaró impertinente en el marco de un juicio, o lo que se va a incorporar en un juicio oral. ¿Qué significa esto? O sea, significa que el fiscal aporta una determinada prueba. Yo no sé si te acuerdas la caricatura que se hacía, por ejemplo, con el póster de Guns N' Roses. Así es. Sí. Bueno, el póster de Guns N' Roses, tú sabes que tenía un número de teléfono que permitía vincular a la persona que tenía ese póster de Guns N' Roses, que se caricaturizaba tanto, con otra persona que estaba vinculada con el caso Bomba. Y acá, a modo de caricatura, se decía acá se quiere poner un póster de Guns N' Roses que efectivamente tenía un número de teléfono. Ya, ahora, tú sabes que esa resolución... Diputado, pero es que yo te lo quiero plantear en diputado, otro tipo de seamos responsables de las cosas que estamos diciendo. Por la
la prueba no la desechó el que hizo la caricatura, sino que la desecharon la propia investigación, un juez. Un tribunal. Y en ese caso tú sabes que hoy día, hace 2 semanas atrás, y este año lo hemos hecho 2 veces, o sea, si usted me está diciendo que en una prueba había un teléfono que vinculaba directamente con el responsable, ¿sí?, y el juez lo desechó simplemente porque le parecía que era una caricatura, no sé si esa es la argumentación. Hoy día que tiene Carabineros, tanto Carabineros, Investigación y el propio Ministerio Público, para contar con mayor robustez de su prueba. Y en ese sentido, yo te digo que la resolución en la que se incorpora la prueba para un juicio no sea apelable, que es algo que ocurre hoy día en el sistema procesal penal, y de hecho con el voto del diputado Walker a favor, y con el voto de nosotros también a favor, pero con la gran mayoría del Parlamento en contra, se declaró que esta resolución seguía siendo no apelable. Hay un montón de otras situaciones, Juan Manuel, que dicen en relación con la protección a los fiscales, la delación compensada, testigos protegidos, que son situaciones en las que Chile tiene que avanzar para efectos de tener una mayor robustez en la investigación, pensando en los derechos de las víctimas más que en los derechos de los delincuentes. Yo ahí tengo una diferencia de énfasis, obviamente, con otras visiones más garantistas del proceso penal. Voy a darle un vistazo entonces a la ley antiterrorista, ya que porque la hemos mencionado al pasar, pero creo que sería interesante poder acercarse a ella. David, la ley antiterrorista surge a mediados de los 80 bajo el alero de Augusto Pinochet, en medio además de protestas que eran cada vez más marcadas en ese momento, y tiene su primera gran modificación, por decirlo así, a comienzos de los 90, el año 91, si no me falla la memoria, precisamente para quitarle aspectos más ideológicos de esta ley, pero de todas formas siempre quedó la discusión de que era una ley que estaba mal hecha. ¿Qué habría que hacer con esta ley hoy? En su criterio, en su entender, hasta donde más o menos puede conocer un aspecto de una ley que evidentemente se esgrime como necesaria para poder salir a perseguir a este tipo de personas. Sí, antes te quería hacer una pequeña observación a lo que estaban hablando ustedes, en el sentido de que a mí lo que me preocupa también de los agentes encubiertos que sean de la ANI es qué va a pasar con los 600 personas que salían en algún medio de prensa que hoy día se dedican a hacer inteligencia en el país, cuando va a haber una competencia salarial. Va a pasar lo mismo de los fiscales, en el sentido que se van a empezar a ir investigadores de las policías o de las Fuerzas Armadas para ir a trabajar a la ANI, y ahí también tenemos que poner un foco de atención en el sentido de que vamos a despreocuparnos de las policías, de la PDI, de las Fuerzas Armadas. La remuneración que ellos tienen hoy día, les vamos a pagar mejor en la ANI, les vamos a pagar peor, y ahí viene el tema de la competencia también entre los distintos fuerzas, y ahí sí que se crea el 6º organismo de inteligencia en el país. Y eso a mí una de las cosas que me preocupa. Ahora, sobre la ley antiterrorista, tenemos que ver también 2 cosas fundamentales. Uno, que hoy día es muy difícil probar cuando una persona causa temor. Leía una entrevista del ministro del Interior del fin de semana en un medio de prensa que decía que el tema de la Araucanía muchas veces no es para ley antiterrorista, pero si ponían una bomba en el aeropuerto de Temuco, sí es ley antiterrorista. Entonces, el cuestionamiento viene, ¿por qué cuando queman una casa con gente adentro o queman bienes del gobierno o del Estado como maquinarias que fue con un artefacto explosivo, no es ley antiterrorista, y sí cuando ponen una bomba en el metro en Santiago? Y ahí viene el cuestionamiento. Cuándo sí, cuándo no, es una línea tan delgada que yo creo que tenemos que aclararla. Ya, ¿el problema es de criterio político o es de definición de la ley? Lo pregunto porque lo que ha dicho el ministro del Interior en varias oportunidades y lo que dijo en esa entrevista, él planteó que no se va a aplicar la ley antiterrorista. En el caso Mapuche lo dijo el día domingo en el Mercurio, y no se va a aplicar tampoco en disputas sociales, pero si alguien hace una alarma contra el aeropuerto de Temuco, decía él, por supuesto que la ley antiterrorista, porque lo que se pretende ahí es evidentemente generar temor masivo. Que te pongo un ejemplo. Esto es más bien una cuestión de criterio político o de interpretación de una ley que está mal hecha. Yo creo que las dos cosas. Uno, no puede ser que una ley se aplique con criterio político o no, porque mi pregunta es cuando en la Araucanía tengamos una manifestación de gente mapuche autorizada, sin ningún problema, y venga alguien de cualquier lado político y ponga una bomba en esa manifestación. No es ley antiterrorista porque era con un problema de tierras que sabemos que está pasando en la Araucanía, o sí es ley antiterrorista. Entonces, no puede ser que quede en dependencia de qué gobierno está y qué ministro dice si es ley antiterrorista o no. Y yo sí creo que hay que modificarla urgentemente. Yo creo que el terrorismo vino a quedarse en el país, desgraciadamente, en distintas escalas, pero sí a quedarse. Y nos estamos demorando mucho en modificar la ley y en centrarnos en la ANI y no centrarnos en otros temas que son también mucho más importantes y que lo hemos visto en otros países y que desgraciadamente Chile se demoró mucho en ir a mirar esos otros países. Por ejemplo, todo el tema que tiene relación con la seguridad de los lugares públicos, con la tecnología que se ocupa en esos lugares públicos, con la exigencia que le ponemos
a las empresas en los temas de seguridad, con la exigencia que le ponemos a los bancos en los temas de seguridad o en el transporte de valor. No puede ser que un guardia, por ejemplo, se baje de un camión de transporte de valores a ver a una persona atropellada con todo un montaje de 7 vehículos robados. Eso es algo grave en romper un protocolo. Entonces, esas cosas son las que también estamos dejando de lado por centrarnos, desgraciadamente, y que va a volver a pasar, y que yo por lo menos lo vengo diciendo hace mucho tiempo, antes de la bomba en los Dominicos, que va a explotar una bomba en algún lugar donde va a matar gente, y eso es grave. ¿Este es el desde para usted? ¿Es el nuevo desde? Sí, este es el desde. O sea, yo creo que ya no vamos a tener tanto más bombas en sitio de Eriazo a las 4 de la mañana o afuera en la fachada de un banco a las 3 de la mañana, sino que podemos volver a encontrarnos con un escenario equivalente a la Subcentro. Van a seguir las dos cosas. Van a seguir grupos... ¿Según su proyección o según su información? No, según mi proyección y según lo que ha pasado en otros países también. Sí, lo que está pasando en Chile no es nuevo. Estamos en un país que está en vías de desarrollo y esto ha pasado en otros países también. Lo vemos en Europa, lo hemos visto en distintos lugares. Entonces, si no vemos lo que pasa afuera de nuestra frontera para tener historia, para saber lo que está pasando y traerlo a Chile rápidamente y no esperar a que vuelva a explotar una bomba en el Paseo Humada o en Concepción en pleno centro, eso ya va a ser tarde. Abogado, vuelvo sobre la ley antiterrorista. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta ley? Si es que le encuentra algo de bueno. No, yo no encuentro nada de bueno. Esta tiene un germen antidemocrático, un germen opresivo, y por lo tanto yo creo que es el momento de estudiar y hacer una nueva. No nos oponemos, este es un fenómeno a nivel mundial que atenta contra los derechos humanos, hay resoluciones de la ONU en tal sentido. Así es. Pero eso no nos puede confundir a pensar que cada robo de un camión de valores u otro es un acto terrorista, ¿ya? Sé que obviamente que tú no lo quisiste decir, ¿ya? Pero salió a colación en tus palabras. Entonces, esta ley tiene que velar, porque aquí todos han dicho, mire, hay que modificarlas, ver bien qué es lo que son las conductas terroristas, es cuando afecta al ciudadano. Nada puede afectar al ciudadano y sus derechos democráticos. Y eso es lo que hoy día está en juego. Nos quieren hacer creer que el Estado, el que hoy día sus instituciones son las que están en riesgo, es el ciudadano. Si a mí lo que me dolió, lo que me ofendió, aparte de otro, es que se afectó a la gente más humilde. Esa señora, la que hacía el aseo, la que va a tomar con sus manos un tacho para limpiarlo, ella es la más afectada. Y eso ofende, duele. No es injustificable lo que ahí ocurrió, ¿ya? Y por lo mismo hay que entender el terrorismo, entendemos nosotros, como un fenómeno de dominación a través del terror. Y eso la doctrina española es bastante clara. O sea, cuando hay grupos organizados que mediante el terror pretenden la dominación. Y eso yo creo que es más o menos el terrorismo. Ahora, a ellos les costó un largo trecho poder llegar a ese debate. No olvidemos que incluso con bandas como la ETA, se demoraron en algunos lugares en decirle banda terrorista, le decían banda separatista. O sea, ese debate fue que no es una disquisición semántica, una discusión de fondo, tomó harto tiempo en España hasta que terminaron poniendo una bomba en un supermercado. Y eso, a partir de ahí, más bien empezó a despejar las dudas. Por eso es que, guardando toda proporción, aquí en Chile también, hasta antes de lo que ocurrió en el metro, estábamos más bien debatiendo y discutiendo, y aquí, a partir de ese episodio de hace una semana, ya no está en discusión si esto fue un acto terrorista o si este tipo de comportamientos tienen esa característica. Distinto es, en este punto, David, lo que ocurre en el caso mapuche, porque el mismo relator de Naciones Unidas ha dicho que hay también una diferencia donde la aplicación en su momento de la ley antiterrorista ha marcado una fuerte discriminación de lo que está ocurriendo en ese conflicto respecto de otras realidades del país. Sí, es un conflicto social específico que hay que analizarlo. Ahora, también hay que cuestionarse algo, lo que hablaba Cristian recién. Decía que la estaba aplicando de manera confusa y además muy arbitraria, por eso es que había un cuestionamiento de Naciones Unidas frente a eso. Sí, lo que hay que cuestionarse también es lo que tú decías recién. Personas de escasos recursos fueron las que más quedaron lesionadas el día del atentado. ¿Quién ocupa el metro a las 10:30 de la noche o a las 10 de la noche también en camino hacia los Dominicos? También hay gente de escasos recursos. Entonces, hay que analizar bien dónde estos terroristas están poniendo las bombas, a dónde quieren atacar, por qué 2 veces en la comuna Las Condes, que es una comuna emblemática. Ya, un punto, quiero dar la palabra aquí a los parlamentarios, pero ese es un punto que parece no está del todo resuelto todavía, porque la Escuela Militar es una estación especial, mucha gente le deja su auto cerca ahí, se va a trabajar a su oficina todavía, por ejemplo, la Bolsa de Comercio, o cerca de ese lugar. Por lo tanto, esto no necesariamente apuntaba a un determinado grupo, sino que a cualquiera. Podría haber muerto una guagua porque iba en un coche con su mamá cruzando exactamente fuera de ese restaurante del subcentro. O sea, aquí apuntaba
analizado, esto fue analizado con mucho tiempo de anticipación y yo me imagino que las investigaciones llevan a analizar el lugar 30 días antes o 60 días antes. Es decir, el terrorista no fue a poner la bomba ese día porque se le ocurrió ponerlo en ese basurero, que es un basurero estratégico dentro del subcentro. Diputado Walker, vamos al piso político que hay para esta discusión, porque usted ha ido planteando varios elementos que parecieran dar más o menos con hacia dónde va a transitar el debate en los siguientes meses. Le ha dicho que a fin de este mes y al fin del siguiente deberíamos tener ya 2 propuestas concretas. ¿Cuánto piso político siente que hay para tener un respaldo más bien mayoritario en este debate o en estos debates? Bueno, recordemos que la presidenta Bachelet convoca a esta comisión presidida por Juan Pablo Hermosilla, que es un abogado penalista, profesor con mucha capacidad, mucho antes de que ocurriera el atentado de los dominicos. O sea, la decisión política de la presidenta Bachelet, contraria a la de diputados de su sector que pedían derogar la ley antiterrorista, es la de perfeccionar y de alguna manera fortalecer la legislación antiterrorista, modernizándola, haciéndola compatible, por supuesto, con los derechos humanos, pero también para hacerla más eficiente. ¿Sí? David tiene razón, hoy día hay que probar el ánimo. Entonces, muchas veces yo creo que en los atentados en la Araucanía, David, no es solamente una decisión política la que lleva a no invocar la ley antiterrorista, porque tú sabes que el Ministerio Público finalmente tiene que ponderar cuál es la herramienta más eficaz para obtener la condena. Y es tan difícil probar el ánimo, porque solamente el 10% de los casos termina en condena, que muchas veces para el Ministerio Público es más fácil aplicar o invocar la ley de control de armas, o el Código Penal en lo que se refiere al delito de incendios, que tiene una pena altísima, como lo hemos visto. Entonces, es muchas veces una estrategia procesal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la ley antiterrorista? Crear tipos penales objetivos. O sea, cuando hay una detonación de un artefacto explosivo, con daño o con peligro de daño indiscriminado a cualquier persona, como estamos, bueno, eso claramente es un delito terrorista que tiene que tener la máxima sanción. Nosotros esperamos que esta comisión entregue sus conclusiones ahora a fines de septiembre, que se presente el proyecto de ley con suma urgencia, y yo lo único que pido es que el apoyo sea transversal, tal como la ley Emilia, que podamos hacer un apoyo unánime para dar una demostración clara de todas las fuerzas democráticas en contra del terrorismo. Veamos cómo viene la mano, diputado Macaya. Mira, a ver, en la definición de tener una ley antiterrorista más eficaz, absoluta concordancia, o sea, nosotros creemos que es importante avanzar en esa dirección. Concuerdo que el contexto histórico de nuestro país, los años que se promulgó la ley antiterrorista son absolutamente distintos, en un contexto más político, más enfocado a ese tipo de delitos terroristas. Yo sí creo, y en esto quizás es una crítica al actuar del gobierno, yo creo que las señales no han sido buenas en estos 6 meses. O sea, el retiro de querellas en que se invocaba la ley antiterrorista, la actuación que ya recordamos de parte de la nueva mayoría en el caso Bombas, que fue francamente deplorable. O sea, nosotros creemos que es importante hoy día avanzar en una nueva institucionalidad, pero las señales que se han dado no han sido las correctas. Yo creo, y en esto me imagino que va a haber algo de coincidencia, porque entiendo que viene, eso es lo que hoy día se debiera hacer en materia de ley antiterrorista, o sea, una cuestión más focalizada en los medios que en los fines, o sea, tener la capacidad de entender de que acá los medios empleados, cuando utilizan artefactos explosivos, delitos de incendio, o sea, más enfocado en eso, en los medios empleados que en los fines. A mí me genera reparo que por muy reivindicación social que existe en la Araucanía, que yo comparto, que es un tema del que tenemos que hacernos cargo como país, si tú empujas ese tema mediante sucesivos hechos que son calificados como terroristas, no por eso solo reivindicación social, si existe tipificación de conductas terroristas, tú no puedes dejar de aplicar la ley. ¿Qué debería tener, perdona, diputado, qué debería tener la ley? Reivindicación social versus si es o no delito terrorista. ¿Qué debería tener la ley antiterrorista? Así como que castigo más alto, dar mayores facultades investigativas. Yo creo que fundamentalmente en la etapa de investigación, de investigación y de generación de pruebas, con mayor empoderamiento de carabineros, mayor empoderamiento de lo que es el Ministerio Público y todas las policías, y con un énfasis, te vuelvo a reiterar, delación compensada, la capacidad. A mí no me parece lógico que el fiscal, por ejemplo, de la Araucanía, tenga residencia en la Araucanía. Me parece que es complejo desde la óptica de hacer una persecución más eficiente. Me parece que el fiscal de la Araucanía debiera tener un grado de protección adicional
en el lugar en el que está trabajando. Hay una serie de medidas que se pueden ir implementando, Juan Manuel. Tiene que ver más bien con el procedimiento más que con el castigo. ¿Eso me está diciendo? Yo creo que con el procedimiento y obviamente con una sanción también que sea diferente de diferente entidad cuando estamos hablando de un delito común. Y claro, lo que pasa es que ahí hay un problema, porque mientras más alta la pena, más alto el nivel de exigencia de prueba también. El estándar de prueba también, claro, evidentemente. Evidente. Sí. Por lo mismo vuelvo aquí entonces, abogado, porque hay un debate que debiera no debiera tener la ley antiterrorista. Esta nueva ley, porque usted dice es necesario, hay un fenómeno a nivel global del que Chile también está siendo parte. ¿Qué debiera tener esa ley? ¿Y qué debiera permitir esa ley? Bueno, entendiendo que este debate es relativamente nuevo, bueno, primero, justamente eso, que haya un debate, que haya mesura, que se invite a todas las partes a que puedan aportar desde el punto de vista de la experiencia, recoger la legislación extranjera. Recordemos lo que pasó en Noruega, ¿cierto? Un neonazi va a una isla, acribilla a decenas de jóvenes, y no por eso Noruega endureció su legislación, privó de derechos fundamentales a las víctimas. Cuando se secuestra a Aldo Moro en Italia, tienen a uno de los de aquellos miembros del grupo que participó del secuestro de Aldo Moro. Existió la tentación de torturarlo, el jefe de la policía dijo no, por ni un motivo, ni siquiera Aldo Moro vale el torturar y violar los derechos humanos de una persona. Esos son los ejemplos. Por lo tanto, yo creo que la legislación en derechos humanos, o sea, en materia de antiterrorismo, tiene que velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos, su respeto a la integridad, a sus derechos democráticos y otros, y no perseguir ideas, que es lo que ha pasado hasta el momento. Misma pregunta por último, David, ¿qué debiera contemplar sí o sí la nueva ley antiterrorista? Primero, dar más facultades y obviamente guiadas y controladas para investigar. Yo creo que ahí también estamos con un tema de falencia, poder entregar buenas pruebas también por parte de los fiscales. Lo que decía el diputado recién del tema de la seguridad de los fiscales y todo. Bueno, tenemos fuerzas, carabineros, PDI, que sí le pueden entregar una buena seguridad a los fiscales, a los que investigan, y ahí no veo el problema en ese sentido, pero yo creo que tenemos que endurecer también las penas para los terroristas. Yo soy un convencido que las leyes hay que revisarlas, modificarlas, no para la ciudadanía entera, sino para realmente el terrorista. Y ahí tenemos que buscar, y vuelvo a decir, no inventemos la rueda, miremos hacia afuera lo que existe y apliquemos eso para que la ANI y las policías puedan realmente hacer su gestión, su trabajo junto a la Fiscalía. El aporte de los cuatro a esta discusión lo quiero agradecer de verdad. Es muy interesante las miradas que han tenido, la perspectiva de los derechos humanos, la de un asesor de seguridad. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Lo mismo, diputados, quiero decirles una vez más que es un placer tenerlos sentados aquí, contribuyendo a esta discusión que además es de primer nivel, a todo el mundo le preocupa. Si es que no le genera temor, al menos sí genera mucha inquietud, y por lo tanto esto sirve mucho. Este programa queda disponible en un ratito más, además en nuestro portal 24horas.cl, para poder revisarlo y encontrar aquí las apreciaciones que se han hecho. Nosotros en todo caso no estamos terminando todavía, nos queda vía pública. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.